Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Vicentino Juan Pablo, yo soy contador, egresado de la facultad y me desempeño como subcontador fiscal en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Por ese motivo es que estoy ahora encargado de dictarles a ustedes las clases sobre los organismos de control que tiene el sector público provincial. Vamos a arrancar entonces con el Tribunal de Cuentas de la provincia, el cual es un organismo que se dedica al control externo posterior del sector público provincial no financiero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sector público provincial no financiero? A aquellos organismos, entidades o jurisdicciones que están desagregadas en el artículo 4 de la Ley 12.510. Si nos remitimos a dicho artículo, vamos a encontrar allí que hay una división en dos grupos. Por un lado tenemos al sector público provincial no financiero de la administración provincial, dividido en los tres poderes: poder ejecutivo, con su administración centralizada, descentralizada; el poder legislativo; el poder judicial. Adentro de cada uno de ellos encontramos después una subdivisión. Ustedes cuando se remitan hacia ese artículo lo van a poder ver con mayor detalle. El Ministerio Público y los organismos de control. Los organismos de control, dentro tenemos al mismísimo Tribunal de Cuentas, que actúa también como agente de control propio. Entonces, cuando estamos diciendo que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe se dedica al control externo posterior del sector público provincial, tenemos que tener presente ese jueguito de palabras: control posterior del sector público. Quiere decir que se dedica a controlar actos, hechos, ejecuciones presupuestarias luego de que ya comenzaron a ejecutarse. ¿Cómo está conformado el Tribunal de Cuentas de la provincia? Porque si vamos a analizar cómo funciona el tribunal, tenemos que saber también cómo está conformado. Entonces tenemos que empezar a decir que está conformado por un cuerpo de vocales, que son cinco, de los cuales hay un vocal que ejerce la presidencia del tribunal, y luego tenemos a cuatro vocales que son los que conforman el quórum para la toma de decisiones. A su vez, esos mismos vocales tienen una subdivisión en la cual vamos a tener dos vocales y el presidente conformando lo que se llama la sala uno, y dos vocales y el presidente lo que conforman la sala 2. Para ello entonces la toma de decisiones deberá haber un quórum de los tres vocales y tomarse decisiones por mayoría de las decisiones con respecto a los actos que llegan hacia esa instancia en la cual deben tomar una decisión de una rendición de cuentas, de un acto administrativo legal, al que llamamos los decisorios, que tienen un contenido hacendal. Entonces, sobre esos actos que llegan hacia la vocalía del Tribunal de Cuentas, en un acuerdo plenario los vocales se expiden y dan su dictamen sobre el mismo, ya sea, como dije anteriormente, una cuestión legal por un acto administrativo o una rendición de cuenta que debe aprobarse, o realizar lo que llamamos una formulación de cargo, por ejemplo. Bien, ¿cómo continúa entonces la estructura del Tribunal de Cuentas? Además de los cinco vocales que ya les mencioné, vamos a encontrar un cuerpo de dos fiscales generales, divididos cada uno de ellos en Fiscalía General Área 1, Fiscalía General Área 2, así como tenemos la Secretaría de la Sala 1 y la Sala 2. Luego tenemos organismos de asesoramiento jurídico. Luego tenemos una estructura de contadores fiscales que están a cargo de lo que
llamamos las áreas delegaciones fiscales del tribunal, que es la primera instancia de revisión y de control. Estas áreas, llamadas delegaciones fiscales, es por donde van a ingresar cada una de las rendiciones de cuenta o cuando se deben presentar los actos administrativos, los decisorios que emite cada una de las jurisdicciones que están bajo la órbita de control del Tribunal de Cuentas, van a ingresar por la delegación fiscal, que es la primera instancia de evaluación tanto de los actos administrativos como de las rendiciones de cuenta o de los balances. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las competencias que tiene el Tribunal de Cuentas. Y cuando hablamos de las competencias del Tribunal de Cuentas, nos vamos a remitir al artículo 202 de la Ley 12.510. En su inciso eh, A dice que se lleva a cabo el control legal de los actos administrativos que están referidos a la hacienda pública, que están referidos, que están vinculados a la hacienda pública. ¿Qué tipo de actos están referidos o vinculados a la hacienda pública? ¿O cuándo un acto se puede calificar de esa manera? Bueno, la resolución 103 del Tribunal de Cuentas del 2021 hace una desagregación de esta definición y dice que podemos considerar que son actos referidos o vinculados a la hacienda pública, todos aquellos que implican la percepción o inversión de caudales públicos. La percepción o inversión de caudales públicos pudiendo ser, por ejemplo, el nombramiento de personal, un ascenso de personal. El acto que determina ese ascenso, ese nombramiento, es un acto administrativo que tiene contenido legal, que tiene contenido patrimonial, porque representa un movimiento financiero. Por supuesto que también vamos a encontrar dentro de esta clasificación la adquisición de bienes, la compra de bienes, contrataciones de servicios, eh, las licitaciones que se lleven a cabo, la incorporación de bienes al patrimonio, la baja de bienes del patrimonio de la administración pública. Son todos actos entonces que los llamamos con contenido hacendal, que entran dentro de la órbita de control del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. En el inciso B del artículo 202, después menciona que tenemos la auditoría y el control posterior, legal, patrimonial, económico, financiero, de los estados contables, de las rendiciones de cuenta que deben llevar a cabo los organismos que están bajo la órbita de control del tribunal. Por lo cual, acá lo que vamos a proceder a hacer desde el Tribunal de Cuentas es examinar el contenido de los balances de presentación que tienen que hacer cada uno de los organismos, ya sea la exposición de los rubros dentro del balance, como la composición interna que conforma ese balance. A eso es lo que llamamos cada una de las rendiciones de cuenta que están justificando en forma documentada toda la inversión o recaudación de fondos que se llevó a cabo en el trimestre. ¿Por qué digo trimestre? Porque ya lo vamos a ver más adelante. La presentación de los balances se hace en forma trimestral. Todos los organismos que están contenidos en el artículo 4 de la Ley 12.510, aquellos que conforman el sector público provincial no financiero que les mencioné al principio, son los que deben presentar en forma trimestral un balance de movimiento de fondo, cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias, en aspectos de formalidad, de documental, que establece el Tribunal de Cuentas a través de su resolución 29 del año 2020. Bien,
Entonces, ahora pasando a lo que tiene que ver y lo que respecta al control legal del Tribunal de Cuentas. Decimos entonces que se examina los actos administrativos que llegan al tribunal, que se comunican al tribunal. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es una resolución de un ministerio, es una disposición de un subsecretario, es un decreto del gobernador. A eso llamamos actos administrativos o decisorios que tienen un contenido legal. Ese contenido legal debe ser analizado por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué es lo que va a analizar el tribunal? El tribunal va a analizar que se estén respetando todas las reglamentaciones existentes de eh, que se dé cumplimiento a todas las reglamentaciones, a los decretos, a las leyes, a las disposiciones, a las resoluciones de los organismos de control. O sea, el acto en cuestión tiene que estar cumpliendo y respetando toda la normativa existente a la hora de ser dictado. Cuando es dictado este acto administrativo, como anteriormente también les decía, un acto que aprueba una compra, una licitación, un pliego, un acto por el cual se determina la incorporación de un agente, el ascenso de un agente de la administración pública. Todos esos actos administrativos que llamamos decisorios, que los recibimos en el Tribunal de Cuentas, tienen la obligación de ser comunicados una vez que se dictaron dentro del plazo de 6 días. 6 días tiene cada jurisdicción, cada organismo para comunicar al Tribunal de Cuentas ese dictado, ese acto administrativo. Quienes por ahí trabajan en la función pública hoy quizás ya lo tienen un poco más trabajado, conocen del tema. Hoy existe una nueva forma de trabajo que es la plataforma Timbo, por la cual se comunican los actos a través de soportes digitales, porque la provincia está apuntando a la despapelización de todas sus gestiones. Entonces, de esa forma, con esta nueva plataforma, lo que se está buscando es que ya dejen de existir los expedientes físicos en formato papel y se empiece a viajar hacia un expediente 100% en forma digital. Actualmente, algunos ya están realizándose de esa manera, otros todavía siguen eh, combinando las dos cuestiones. Se comunican a veces los actos en formato digital y después luego se reciben los antecedentes de la gestión en formato papel. Los antecedentes, cuando hablo de antecedentes, a lo que me refiero es a toda la documentación obrante en un expediente que da origen a la toma de decisión final de una compra, de una adquisición, de una contratación de servicio, de todo lo que llamamos los actos administrativos. Y en el nivel, cuando nos ponemos a analizar estos actos administrativos, lo que tenemos que decir es que existen dos pronunciamientos fundamentales que hace el Tribunal de Cuentas. Son lo que llamamos el reparo administrativo y la observación legal. Hay una gran diferencia entre uno y otro. El reparo administrativo, un poco como lo dice su nombre, ¿cuál es la función? Reparar. ¿Qué es lo que hay que reparar? Algo que está mal, algo que se hizo en forma incorrecta. ¿Qué sería lo que se hizo en forma incorrecta? El dictado del acto administrativo. ¿Debido a qué? Debido a que ese acto administrativo tiene errores formales, errores materiales, un mal cálculo, una fecha mal colocada, el nombre de un agente mal colocado, algo que se puede subsanar de una forma bastante sencilla. Por lo tanto, se busca, con el reparo administrativo, instar a la jurisdicción para que
corrija, para que rectifique ese acto y luego se lo comunica al Tribunal de Cuentas para que se pueda aprobar y pueda continuar con la gestión. Es importante destacar que si no se da cumplimiento a lo que decía anteriormente, de que los actos administrativos se comuniquen al Tribunal de Cuentas dentro de los 6 días que tienen de plazo, si no se cumple con este plazo, quienes son los encargados de tomar las decisiones, de dictar estos actos, un ministro, un director general de administración, el mismo gobernador, a través del dictado de un decreto, si no cumplen con informarlo al Tribunal de Cuentas dentro de los 6 días, no pueden ponerlo en ejecución. Y si lo ponen en ejecución, van a correr el riesgo de ser sancionados con la aplicación de multas. Aplicación de multas que están determinadas en el artículo 203, inciso T de la ley 12.510, por haber infringido la normativa del Tribunal de Cuentas y la ley 12.510, que así reza con respecto a la comunicación de los actos administrativos. Volviendo, entonces, ¿cuáles eran los pronunciamientos? Cuando se comunica un acto administrativo que se lleva a cabo su análisis legal, lo que estamos buscando es que se dé cumplimiento estricto a toda la normativa vigente actual referida al acto en cuestión. Para cada acto administrativo que se dicte, vuelvo a repetir, el nombramiento de un agente, el ascenso, la compra de un bien, la adquisición de bienes, servicios, contrataciones en general que se puedan llevar a cabo. Si no se respeta eso, entonces viene el otro pronunciamiento que vamos a tomar nosotros como Tribunal de Cuentas, que es el dictado de la observación legal. ¿Qué implica la observación legal? La observación legal lo que está haciendo es observando que hay una legalidad infringida en ese acto, que está fuera de la ley, que no está respetando toda la cuestión reglamentaria a la cual debe atañerse ese acto. Supongamos que se está llevando a cabo una licitación. En la ley de presupuesto, en la actual, que es la 14.424 para este año 2026, dice que todas las contrataciones mediante licitaciones, si son por montos superiores a 58.500.000, el procedimiento que debe seguir cualquier jurisdicción bajo la órbita del Tribunal de Cuentas es que sea con licitación por medio de una licitación pública. O sea, abrir a el público en general la posibilidad de presentarse como oferente. Si se dicta un acto administrativo en el cual se aprueba un proceso licitatorio, supongamos una obra, la obra se aprueba y era por un importe de 90 millones de pesos. 90 es superior a 58.500.000. Y el proceso por el cual se llevó a cabo la obra era la adjudicación de la obra a una empresa, era licitación privada. O sea, se llevó a cabo una licitación privada. Se llamó a un grupo cerrado de proveedores a presentar una oferta. Inmediatamente el Tribunal de Cuentas lo que debe hacer es observar ese acto. ¿Por qué? Porque está infringiendo una ley. No está respetando la ley de presupuesto, la ley que está vigente hoy en el año 2026. Y ahora vamos a ver de qué se trata el dictado de la observación legal. Primero vamos a ver cómo es el camino que debe seguirse para llegar al dictado de la observación legal. Yo les decía anteriormente,
El Tribunal de Cuentas tiene un primer nivel de análisis que son las delegaciones fiscales. Estas áreas tienen a su cargo jurisdicciones previamente determinadas. Estas jurisdicciones que están bajo la órbita de las delegaciones fiscales van a ingresar al Tribunal de Cuentas los actos. La delegación fiscal, como primer nivel de análisis, examina el acto. Al observar esta cuestión legal que está infringida, lo va a elevar al segundo nivel de análisis, la Fiscalía Generales. Fiscalía General va a proceder a analizar el acto en cuestión. Si considera que ese acto, al igual que la delegación fiscal, está siendo dictado sin respetar la norma aplicable, lo va a elevar al tercer nivel de análisis, que son las vocalías. La vocalía correspondiente procede a su análisis también. Cada instancia tiene que hacer el análisis legal de ese acto. Y una vez que determina por aprobar o por observarlo, lo debe comunicar. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la licitación, se observa que la licitación, informe injustificada, se llevó a cabo mediante el proceso de licitación privada cuando el monto era superior al límite máximo por el cual puede hacerse, va a dictar entonces la vocalía la observación legal. ¿Y cuál es el efecto de esta observación legal? Que es una de las cosas más importantes que tiene. El efecto es suspender la ejecución del acto. O sea, tiene efecto suspensivo la observación legal. Suspende de ahí en adelante todo lo que debe ocurrir con ese acto. Si estamos hablando de una licitación privada por una obra y la obra comenzó a ejecutarse porque desde que se comunicó al tribunal ya puede empezar a darse curso a ese acto administrativo. Inmediatamente debe suspenderse la ejecución de la obra. Si el acto administrativo tenía que ver con pagos parciales, periódicos que debía hacerse a un tercero con el cual se contrató un servicio o la compra de bienes, no se pueden realizar los pagos siguientes sin perjuicio de que, obviamente, en el caso de lo que el tribunal lo considere pertinente, después actúe sobre los actos, sobre las consecuencias que provocaron para la hacienda pública, para el tesoro de la provincia, haber llevado a cabo la ejecución de un acto infringiendo la ley. Entonces, inmediatamente suspende lo que viene posterior al dictado de la observación legal. Lo que pasó antes va a analizarse y puede llegar también a generarle consecuencias a los funcionarios o a los agentes que fueron responsables de esa toma de decisión. Eh, volviendo, perdón, me quedo pendiente al reparo administrativo. El reparo puede hacerse en cualquier momento, desde que se comunica el acto al Tribunal de Cuentas. No así la observación legal. También es importante destacar esto. La observación legal tiene un plazo para ser emitida, desde que el acto ingresa al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene un plazo de 30 días para formular la observación legal desde el momento en que ingresó efectivamente ese acto al tribunal. Pero ojo, porque hay situaciones en las cuales ese plazo queda suspendido. Por ejemplo, algunos de los niveles de análisis, la delegación fiscal, la fiscalía, puede llegar a ser un reparo, un pedido de antecedentes, una ampliación de antecedentes a la jurisdicción. Puede solicitarle una mayor información documental sobre ese acto administrativo para poder llegar a tomar la decisión final de mantener el acto observado. Si lo hace,
en ese momento está llevando a cabo la, el pedido de antecedentes, desde que se lo notifica a la jurisdicción tiene un plazo para contestar. Generalmente va a ser de 5 días. Pero hasta tanto la jurisdicción responda, conteste ese reparo, conteste el pedido de ampliación de antecedentes, hasta ese momento se suspenden los 30 días que tiene el tribunal para poder ejercer la facultad de emitir una observación legal. Por lo cual, el plazo de los 30 días se mantiene suspendido hasta recibir la respuesta. Una vez que se recibe la respuesta, ya vuelve a correr el plazo, contando también los días anteriores al pedido de ampliación de antecedentes. Y ustedes me vienen escuchando hablar de responsables, de agentes, de funcionarios, y por lo tanto nos tenemos que remitir para hacer una distinción de los responsables que existen en el Tribunal de la Administración Pública o frente a la Administración Pública. Y para eso nos remitimos a los artículos 213 y 214 de la Ley 12.510, en los cuales se destaca a dos tipos de agentes bien diferenciados, dos grupos de agentes responsables. La diferenciación que se hace es responsables de la administración pública y responsables ante la administración pública. Volvamos. Responsables de la administración pública son todos aquellos agentes, funcionarios, empleados de la provincia a los cuales se les confirió la responsabilidad de recaudar fondos, de administrar fondos, de invertir fondos, y por lo tanto, si tuvieron la responsabilidad de adquirir, de transferir, de recaudar, administrar, de disponer pagos, deben rendir cuentas de su gestión. Esa rendición de cuentas es la que luego debe ingresar al Tribunal de Cuentas. Pero, como lo dice su calificación, para que hagan una asimilación rápida, si son responsables de la administración, quiere decir que pertenecen a la administración pública, ya sea en forma permanente o transitoria, porque los funcionarios tienen una pertenencia transitoria a la administración, o un director general de administración que es personal de planta de la provincia, tiene una eh, es un empleado permanente de la provincia. ¿Y quiénes serían entonces los responsables ante la administración? Responsables ante la administración los vamos a llamar a aquellas personas físicas o jurídicas que circunstancialmente han recibido un aporte del Estado, han recibido fondos económicos, han recibido bienes, especies por parte de la administración pública, pero que no es una contraprestación por un servicio que le brindaron o por haberle entregado bienes a cambio, o sea, una simple compra-venta. Si una escuela le compra computadoras a un comercio, la escuela recibe las computadoras, el comercio recibe el pago. Ese pago no lo hace al dueño del comercio responsable ante la administración pública. Es simplemente una gestión de compra-venta, es una gestión de una contratación de un servicio, recibir algo a cambio de la administración y por lo tanto tiene que pagar por eso. Cuando hablamos de que terceros, ajenos a la administración, se convierten en responsables ante la administración, estamos hablando de aquellos que reciben, como dije anteriormente,
fondos o especies o bienes para un fin determinado. Por ejemplo, una asociación, una fundación que recibe un subsidio. Eh, o un terreno que dona el Estado a una asociación, a una fundación. Bueno, en ese caso, esta persona física o jurídica que está recibiendo a cambio, eh, que está recibiendo un bien, un servicio, debe rendir cuentas de la utilización que hizo de ello. Debe justificar y debe demostrar que lo que ha recibido lo ha destinado al fin para el cual se le otorgó. Eso es lo que lo hace responsable ante la administración pública. Tener que justificar la aplicación de los fondos, de los bienes o de las especies que ha recibido. Debe rendir cuentas sobre eso. A la vez, una vez que ya tenemos diferenciados estos responsables, podemos hablar de los que llamamos obligados directos u obligados indirectos, que son responsables también dentro de la órbita del tribunal. Porque son responsables porque tienen que justificar el uso que dieron de los fondos públicos, ya sea por percepción o inversión de fondos. ¿A quiénes llamamos obligados directos y a quiénes llamamos obligados indirectos? Un responsable obligado directo es el que directamente aplicó los fondos, aplicó un recurso, recaudó un recurso. El obligado indirecto, que es responsable también, es aquel que le transfirió al directo los fondos. El indirecto transfiere al directo. Para verlo en un ejemplo, podremos decir, el ministro de Educación, como funcionario de la administración pública, le otorga fondos a una escuela para la compra de pizarrones. El acto administrativo de compra lo va a ejecutar el director de la escuela. Entonces, el director de la escuela, como agente de la administración pública, es un responsable de la administración pública. Y en este caso es un obligado directo de rendir cuentas. ¿Por qué? Que percibe los fondos y los utiliza, los ejecuta, los aplica. El ministro de Educación, que fue quien le dio esos fondos, que es un responsable de la administración, en este caso es un obligado indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque fue el nexo entre recursos y la compra de bienes que llevó a cabo el director. Entonces, es obligado indirecto. Lo que tiene que hacer es velar por el que aplica los fondos. Porque tiene que encargarse de que se haga la acción por la cual se entregan los fondos. Porque si no se puede convertir en un responsable solidario. Ante una situación en la cual no se justifique la aplicación de los fondos, o sea, ante una situación en donde no se concrete, eh, en el ejemplo que les di, la compra de los pizarrones y los fondos no vuelvan a ingresar a las arcas del Tesoro provincial, se va a pedir a través del Tribunal de Cuentas de que se devuelvan esos fondos y los tendrán que devolver en forma conjunta el director y el ministro de Educación, siempre y cuando no esté rendido ese
ese recurso que recibieron. Si la compra se ejecuta, si se presenta la rendición, si se adjunta la documentación que respalde que se compraron los pizarrones, que ingresaron a la escuela y que forman ya parte del patrimonio del Estado, y eso se incorpora como rendición al balance del Ministerio de Educación, esa rendición seguramente sea aprobada y no haya responsabilidades ni para el obligado directo ni para el obligado indirecto. Y entonces ahora, ya que estamos hablando de las rendiciones de cuenta, vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con el control de las cuentas que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas de la provincia. Cuando se lleva a cabo el control de la rendición de cuentas, lo que se está haciendo es examinando los estados contables, examinando los estados financieros, examinando la gestión que llevó a cabo cada una de las jurisdicciones. Y es importante también destacar que el Tribunal de Cuentas es quien determina la forma en que debe hacerse la presentación de las rendiciones de cuenta. En la resolución 29 del 20 del Tribunal de Cuentas dice que todos aquellos organismos contenidos en el artículo 4, apartado A de la Ley 12.510, deben presentar en forma trimestral el balance de movimiento de fondos con todos sus anexos, con todas sus rendiciones incorporadas. Si son trimestrales, vamos a tener entonces 4 balances por año. ¿Y qué dice el Tribunal de Cuentas? Que esa presentación del balance se debe llevar a cabo antes del día 15 del mes subsiguiente al que finaliza el periodo que abarca el balance. Traducción de esto. Tenemos el trimestre enero, febrero, marzo, primer trimestre del año. Ese trimestre requiere que exista la conformación de un balance. En el balance se incorporan todos los recursos percibidos por la jurisdicción y todas las aplicaciones de esos recursos. Entonces, todos los recursos, todas las erogaciones realizadas van a conformar el balance de movimiento de fondos con toda la documentación respaldatoria. Y debe ingresarse al tribunal a través de la delegación fiscal correspondiente. Si hablamos del primer trimestre, enero, febrero, marzo, como máximo el 15 de mayo. ¿Por qué? Porque el 15 de mayo es el día 15 del mes subsiguiente al que finalizó el trimestre. El trimestre finalizó el 31 de marzo, tenemos el mes de abril y el mes subsiguiente que es mayo. Entonces, ingresa el balance a la delegación fiscal del Tribunal de Cuentas y el contador fiscal, junto con todo su equipo, debe llevar a cabo la revisión del mismo. Primero, lo que tiene que hacer es que tiene 5 días para corroborar de que esté el balance correctamente conformado, correctamente confeccionado, con la incorporación de todos sus anexos y todas las rendiciones de cuenta. Entonces, en ese caso, se toma por recibido. Y va a proceder a analizar esas rendiciones de cuenta. El balance expone los números por rubros. Rubros de ingresos, rubros de egresos, rubros de devoluciones. Si una jurisdicción recibió fondos y no los ejecutó, no los utilizó, lo que tiene que hacer es devolverlo al tesoro de la provincia. No se los queda, los devuelve porque no los aplicó. Eso va volcado en el balance. Y el saldo final del trimestre. Entonces ahí tenemos los 5 rubros de, el balance de movimiento de fondos.
Cada uno de esos números tiene que tener una documentación respaldatoria, integrar las rendiciones de cuenta. A eso es lo que llamamos integrar las rendiciones de cuenta. Si dentro del balance figura compra de pizarrones realizado por todas las escuelas de la provincia, bueno, tienen que tener entonces cada escuela su rendición. Cada escuela, tal como lo establece el Tribunal de Cuentas, deberá presentar por esa erogación que hizo, por esa adquisición, por esa compra, una planilla llamada balance de inversión, la planilla de relación de gastos, la documentación respaldatoria de la compra, o sea, la factura de compra, el recibo por el pago, y como se trata de bienes, debe confeccionarse el acta de ingreso al patrimonio del Estado de esos pizarrones. Todo eso conforma entonces una rendición. Y esta rendición, entonces, puede dar lugar a otros pronunciamientos del Tribunal de Cuentas. El contador fiscal, entonces, en la delegación fiscal, puede llegar a observar de que hay una rendición que tiene algún faltante o no existe la rendición. Ante esa situación, lo que debe hacer es hacer un requerimiento combinatorio solicitando a la jurisdicción de que inmediatamente incorpore la documentación faltante. Una vez recibida esa documentación faltante, supongamos que en la compra de pizarrones estaban las planillas de balance de inversión, la planilla de relación de gastos, el acta de ingreso, pero faltaba la factura. Se va a requerir que se incorpore la factura a ese expediente. Contesta la dirección de la escuela enviando la factura. Se corrobora si la factura pertenece a esa rendición, si es por la efectiva compra que se incorpora al balance, entonces se aprueba esa rendición. Puede pasar de que no se envíe esa factura o que no haya enviado ningún expediente la escuela por esa compra. Por lo tanto, no responde el requerimiento o hace caso omiso a ese requerimiento, lo cual implica que el contador fiscal debe elevar esa rendición como observada hacia la fiscalía, que es el segundo nivel de análisis, y si la fiscalía considera procedente lo que determinó el contador fiscal de observar esa rendición, lo eleva a la sala, la cual será la encargada de realizar un emplazamiento. El dictado del emplazamiento, este acto administrativo que realiza el Tribunal de Cuentas, lo que está haciendo es intimando a los responsables a que justifiquen la aplicación de los fondos bajo el riesgo de que si no lo hacen, se formule cargo a esa rendición, se resuelva una condena para los responsables del manejo de los fondos. Entonces, si se contesta el emplazamiento y se incorpora la documentación faltante y se considera que se puede aprobar esa rendición, se dicta una resolución que aprueba la rendición. Puede pasar de que se necesite que se incorpore más documentación, entonces se dicta una resolución que se llama interlocutoria. O puede considerar de que ya está extinguido todo trámite administrativo sobre esa rendición, no se vencieron los plazos de respuesta y no se procedió a incorporar la documentación faltante o la documentación incorporada no cumplió con la normativa, entonces en ese caso se dicta una resolución condenatoria.
La resolución condenatoria, que se llama formulación de cargo, lo que va a establecer es que se tienen que devolver esos fondos que fueron mal utilizados o no utilizados, fueron mal aplicados, o no se aplicaron y tampoco fueron devueltos al Tesoro de la provincia. Entonces, son los responsables de esa gestión quienes deben devolver al Estado provincial, al Tesoro de la provincia, esos fondos para que eh, vuelvan a tenerse a disposición de cualquier jurisdicción que lo determine el Estado. Pero esos fondos no pueden quedar en el aire y no pueden quedar en la nada porque fueron enviados a una jurisdicción, fueron enviados a la escuela, en el ejemplo que estábamos hablando, para que se compren pizarrones. Si no se compraron los pizarrones, si no se devolvió los fondos, eh, el tribunal entonces es quien debe requerirlo. Y si no se hace por voluntad de los responsables, entonces en ese caso se da intervención a Fiscalía de Estado para que proceda a la ejecución judicial de esos fondos. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la primera clase referida al control del Tribunal de Cuentas sobre el sector público, al control posterior externo. En la próxima clase vamos a ver otros aspectos más en profundidad y luego seguiremos con la Sindicatura General de la provincia. Hasta luego.